Antonio Montiel, malagueño, retratista, de mirada intensa que traspasa el alma, pintor que ha logrado plasmar con su pincel el interior de las personas. Su habilidad, su arte, su poder ante el caballete le ha valido su fama en el mundo del arte y sobre todo en el género del retrato. Hoy le conocemos mejor a través de una entrevista que recoge, por supuesto, su amor por la que fue desde pequeño la musa de Antonio, Pepa Flores, más conocida como Marisol. Tuve la suerte de nacer en esta tierra, en Málaga, ¿no? Porque yo creo que habría sido distinto de no haber nacido aquí, ¿no? Y para mí, pues, ha sido muy importante haber nacido en esta tierra. Pero, ya te digo, Villanueva de la Concepción es un pueblo para mí que tiene muchas connotaciones y próximamente incluso pues se va a estrenar una Casa de la Cultura y una avenida que va a llevar mi nombre. Así que estoy muy contento también porque hace ya unos años me nombraron hijo predilecto y estoy muy agradecido a ese pueblo. Ingresa a muy temprana edad en la Escuela de Artes Aplicadas Artísticas de Málaga y empieza a ganar los primeros concursos infantiles y juveniles que organiza la escuela. Tengo recuerdos de ese pueblo, porque ese pueblo era verano, era Navidad y era a veces Semana Santa. Del resto, pues recuerdo Madrid, los días de lluvia. Madrid le recuerdo como con cierta tristeza y fíjate que luego he elegido mi residencia ya, digamos, elegido por mí mismo, de vuelta a Madrid. Pero en aquella época los recuerdos que me quedan pues es eso, en el colegio empecé a ir muy pequeñito cuando tenía 4 años, 3 años y medio, 4 años, y lo que recuerdo sobre todo es pues los veranos en Villanueva y en Málaga. En Málaga cuando venía a la playa y cuando empecé con mis inicios en el mundo del dibujo y la pintura, que me inicié primero pues dibujando en la arena de la playa y era muy bonito porque de pronto eso de que viniera la ola y el dibujo lo borrara y uno insistía repetidas veces, pues lo recuerdo con muchísimo encanto, con muchísimo cariño. Y ya de ahí pues poco a poco empezó pues esa vocación que luego pues se convirtió en una profesión, ¿no? Y que vino a raíz de un físico que vi en una famosa revista de estas del corazón, no recuerdo entonces cuál era, pero sí que sé que fue una revista que trajo mi padre un buen día a mi casa y en aquella portada venía una cara de una chica que tendría entonces unos 18 o 19 años, pero que no era la imagen que daba propiamente por aquel entonces su imagen típica, sino que ya se vislumbraba en ella un cierto toque de melancolía, una mirada un poco ojeriza y que esa mirada y aquellos ojos pues correspondían a la cara de Pepa Flores, de Marisol, ¿no? Que sería también pues una constante en mi vida, digamos un eje central dentro de mi carrera, porque descubrí el mundo del retrato pintándola a ella, ¿no? Y es algo que tengo que agradecer, ¿no? Porque quizá de no haber sido por haber encontrado aquella mirada, aquel gesto que tanto me deslumbró de aquella portada, pues a lo mejor no habría tenido esa fuerza en mí el retrato. Yo creo que el retrato se hizo en mí a través de la cara de Pepa Flores. Antonio Montiel descubre que su camino está en la pintura y en especial en el género del retrato, por el que más tarde conseguiría ser reconocido. Varias exposiciones avalan los inicios del artista. Cuando los niños comienzan a dibujar, yo creo que lo ven siempre como un hobby, ¿no? Como algo que mira el niño que bien pinta o que bien dibuja y tal. Pero tampoco mis padres eran unos padres que tenían grandes conocimientos del mundo ni de la pintura ni de la cultura en general, ¿no? Eran de una familia pues humilde, de clase media, y lo que más le preocupaban era la seguridad de su hijo. Y normalmente pues el mundo del arte precisamente no es la seguridad, ¿no? Y en eso yo recuerdo aquella frase que leí en una ocasión sobre el padre de Joaquín Sorolla, que le decía a su hijo: déjate de la pintura como profesión, dedícate como vocación circunstancial o de hobby, porque ser pintor es tener
el estómago frío y el corazón caliente, ¿no? Y entonces pues yo creo que eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Lo que pasa es que como mi vocación fue en alza cada vez más, y yo creo que tuve la gran suerte de verlo muy claro desde muy jovencito, pues entonces fui un gran luchador, vi la luz muy claramente y supe que ahí estaba mi camino, ¿no? Y eso, pues imagínate qué gran suerte, ¿no? Porque hay muchas veces que hay chicos que se encuentran con 17, 18 y todavía no saben muy bien ni lo que quieren ni por qué camino van a continuar, ¿no? Y yo en mi caso tuve la gran suerte de ver esa luz y de saber que contra viento y marea estaba dispuesto a luchar por eso y a triunfar en eso. Durante el servicio militar logra pintar a Su Majestad el Rey Juan Carlos, así como a numerosas personalidades de la aristocracia. Yo cuando era muy jovencito y empecé a ir a las casas a retratar a las señoras, pues que entonces tenía 14, 15 años, porque yo empecé mi primera exposición, hice mi primera muestra con 14 años, aunque ya había participado en colectivas, había ganado infinidad de premios que entonces organizaba Educación y Descanso, premios incluso en pueblos, de pintura al aire libre y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando tenía pues 14, 15 años, pues iba a casas de señoras que formaban parte de la sociedad malagueña, porque entonces yo ya vivía aquí, me vine a vivir con 7 años, y entonces lo que te puedo decir es que la imagen que se daba normalmente por fuera, cuando lo veías en un acto social o en una fiesta, pues eran gentes que parecían que tenían una vida totalmente coloreada, una vida fácil, una vida cómoda, una vida que parecían que no tenían ningún tipo de problemas y todo eso, ¿no? Y lo que me enseñó muchísimo el mundo del retrato es sobre todo a conocer a la gente, ¿no? Y a conocer no solamente lo que se emana en el exterior, sino lo que hay interiormente, que para mí eso es lo más importante. Y eso fue una de las primeras lecciones que aprendí precisamente a través del retrato. Y era que cuando comenzaba un cuadro, iba a esas casas, pues recuerdo que me encontraba pues eso, con señoras que intentaban aparentar una imagen y que como el retrato, como yo he dicho muchas veces, nunca puede ser igual que una fotografía porque es algo que está hecho milímetro a milímetro, desde una punta a otra, y no solamente de esa forma, sino insistiendo en los cambios que se van provocando a lo largo del proceso en sí, ¿no? Pues entonces nunca olvidaré lo que era que aquellas personas que daban una imagen determinada, pues luego había detrás una gran infelicidad, pues no era todo oro lo que relucía. Y eso luego lo comprobé pues cuando ya me marché a Madrid, cuando tuve la suerte de conocer gentes que vemos hoy en televisión y que parece que sus vidas funcionan muy bien y que todo es ese escaparate. Entonces eso te lo vengo a decir porque nunca uno puede fijarse de la apariencia. Las cosas son muy diferentes y lo que uno puede aparentar no tiene por qué tener nada que ver con la realidad. En el año 1992 es elegido para representar a España en el Festival de Arte de las Américas, donde se relaciona con distintas personalidades del mundo de la cultura europea y americana, políticos y embajadores. Su obra fue alabada por la primera dama de los Estados Unidos. Bueno, si se determina el hecho de haber destacado en algo, en este caso artístico, siendo muy jovencito, pues posiblemente sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay mucha gente, muchos niños que son prodigios. Lo que pasa es que, desgraciadamente, precisamente por el temor que pueden ofrecer las familias y las inseguridades que pueden proyectar sobre ellos, muchos de ellos se pierden, ¿no? Se pierden y al final cosas que tienen en el interior y que podían haber desarrollado, al final se quedan en el olvido y ni siquiera ellos mismos son capaces de darse cuenta de lo que había y de lo que podían haber desarrollado, ¿no? Entonces yo quizás si me siento prodigio fue por haber tenido la suerte de descubrir una vocación muy temprana y que luego pues la convertí en mi profesión a base de mucho esfuerzo y de mucha lucha, ¿no? Yo creo que ahí está el prodigio, más que nada, porque cuántos niños cuando están en el colegio pues son niños que cantan, que pintan, que incluso pues modelan y que tienen una creatividad que es fuera de lo normal, ¿no?
y luego pues se pierden precisamente por eso, ¿no? Por los temores que ofrecen los adultos, los mayores, y que hacen que al final pues eso se quede en el olvido. Y es una pena, ¿no? Porque yo creo que la creatividad es algo que sobre todo deberían de enseñar en los colegios, ¿no? La creatividad y la ética, que para mí es lo más importante, mucho más que incluso el conocimiento de las ciencias o de las matemáticas y todas esas cosas, ¿no? Y ahí pues el niño se ha perdido algo muy bonito, un tesoro muy bonito. Una creatividad que ha llevado también hasta México, un país que acaparó la atención de Montiel. Personalidades como la esposa del presidente Salinas de Gortari han posado para este hombre. Ese cuadro que veis aquí a mi espalda, pues se trata de un desnudo que hice precisamente de Pepa, de Marisol. Entonces Marisol, muy Marisol, más Marisol que nunca. Y que como era una constante, una obsesión, pues yo tenía ilusión, y además no solamente la ilusión de pintarla desnuda, yo hacía cantidad de variantes creacionales en torno a ella, es decir, es que me la inventaba. Y tanto es así que cuando te comentaba antes que mi madre, pues poco a poco, después de ver aquella revista y ver aquel interés que yo ponía en ella, me fue contando de quién se trataba, y de que se trataba precisamente de una paisana. Entonces yo vivía en Madrid, yo quería insistentemente volver a Málaga porque pensaba que al venir a Málaga la vería personalmente, ¿no? Y eso pues no ocurrió hasta que cumplí los 14 años, que me escapé de mi casa para ir a conocer la Altea. Y entre las cosas que llevé en aquel momento a Altea, pues llevé enrolladito en un tubo de cartón este retrato, que a ella además le hizo mucha gracia, y que yo pues hice en la Escuela de Arte Aplicado y Oficios Artísticos de Málaga, a través de unas fotografías que ella pues se editaron en la revista Interview, y que fueron unas fotos que fueron robadas y que le había hecho el fotógrafo César Lucas, y que luego durante la época de la transición sacaron a la luz como si fuera un cambio hacia la democracia, ¿no? Por eso pues venía Marisol, un camino hacia la democracia, y este cuadro pues pertenece a esa época. Viajó a Cuba para retratar a Fidel Castro, que también se encuentra entre sus personajes. Yo recuerdo que era un niño que no me divertía nada los juegos de otros niños o las cosas que a otros niños les divertían, ¿no? Por eso yo siempre he tenido una tendencia a tener relaciones con gente mucho más mayor. Es decir, siempre me atrajo mucho más aquellas personas que me podían enseñar, que me podían dar el conocimiento de lo que era la experiencia y todo eso, ¿no? Y eso me pasaba pues desde muy jovencito, y yo recuerdo que mis conversaciones mejores a veces eran más con los profesores que con los mismos alumnos, ¿no? Compañeros de la clase, ¿no? Pero eso luego después, aunque tiene su inconveniente, porque también hay que vivir una época de niñez y todo esto, pero luego después también para otros sectores de tu vida y para, digamos, acortar el camino de muchas cosas que te lo va dando precisamente la experiencia, y desgraciadamente a veces los palos que la experiencia te va dando, que es la mejor forma de aprender, desgraciadamente, pero es la mejor forma de aprender, pues esto me ha servido también para, digamos, mantener una línea y saber cuál es mi camino y por dónde seguir, ¿no? Y es lo que me ha dado quizá a lo mejor el que haya obtenido a lo mejor de una manera más rápida, pues a lo mejor un éxito que a otras personas le puede costar más trabajo de conseguir, o más años, ¿no? Y es que a sus 36 años Antonio parece haber conseguido sus objetivos. La docencia estuvo también en su mente mucho tiempo, pero al final ha sido la pintura su mejor compañera. Y luego fíjate que tuve la suerte pues de ser maestro, pero de dibujo y pintura, porque estuve también durante un año y medio, 2 años, poco antes de irme a Madrid, recién terminado el servicio militar, en un colegio dando clases a niños. Y luego también monté mi propia academia, que la tuve aquí en Málaga, en calle Granada, después de haber pasado por la Galería de Arte Miguel Ángel, que también di clases. Es decir, que de alguna forma maté ese gusanillo que podía existir por ahí, pero que en el fondo yo pues sabía que no estaba
no estaba hecho para el tema de la docencia, aunque creo que lo hacía bien. Pero el tiempo que yo le dedico a mi pintura y a mi trabajo de investigación en este tema y tal, pues me hubiese quitado mucho tiempo el hecho de haberme dedicado a la enseñanza. Y había una plaquita que decía, en este sitio estudió Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Justamente 2 lados cercanos a donde yo estaba, ¿no? Y ahí comencé, y luego ya pues pasé a la Escuela de Arte de Ejido, porque entonces estaba en la Plaza de la Constitución de aquí de Málaga, y ya pues ya empecé con el dibujo, digamos, de estatuas a nivel de tamaño natural, dibujo en movimiento, y luego ya pues colorido y procedimiento con un profesor que era don Pablo García Rizo, que luego fue denominado como el gran maestro de las flores, y que era un hombre que, aunque no tenía un gran deseo de enseñar, pero digamos que cuando encontraba gente que veía que tenían interés, de vez en cuando se le escapaban ciertos detalles que yo creo que supe aprovechar. Yo creo que el hecho de haber retratado gente popular me ha dado la suerte de que mucha gente pueda descubrirme como pintor retratista, que es sobre todo mi especialidad. Pero de ahí a convertirme en eso son 2 cosas completamente diferentes. Yo siempre he dicho que yo soy un pintor del pueblo, que sobre todo pinto para el pueblo. Y una de las cosas que dije antes de irme a Madrid fue que me iba de Málaga precisamente para poder triunfar en mi tierra, por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Y Málaga para eso es una ciudad también muy especial, así como otras ciudades, como por ejemplo pueden ser Sevilla, que valora muchísimo lo suyo y que lo exalta y que de alguna forma lo difunde desde Sevilla hacia el exterior. Desgraciadamente en Málaga los pintores o los artistas en general a veces tenemos que salir fuera, triunfar fuera, para que aquí se nos reconozca nuestro trabajo y nuestra labor, ¿no? Y yo hice eso precisamente, ese fue mi propósito, y en el periódico Sur, antes de marcharme, en unas declaraciones que salieron, en unas páginas centrales, y dije aquello, dije, me voy de Málaga para poder triunfar en Málaga. Así que fíjate, así que para nada, en absoluto. Yo considero que yo soy un trabajador de esto, de la pintura, y que bueno, que tengo la suerte de que el haber pintado personajes populares pues me ha dado eso, la oportunidad de que me puedan conocer un mayor número de público, pero para nada considero ni que lo que más me atraiga sea pintar gente popular, como muchas veces se ha podido decir, o de pronto pues algunos textos que han puesto debajo de mi imagen cuando salgo en televisión, el pintor de la Jet, para nada, en absoluto. En estos momentos, sentado frente a su caballete y pincel en mano cual caballero con su armadura, termina su último encargo. También para Málaga es el cartel de la exaltación de la mantilla para la asociación La Coracha. Es una asociación que se dedica a conservar las tradiciones malagueñas, no solamente malagueñas, sino españolas, y entonces pues en aquella época, en aquel tiempo me posó Pepa Flores de Mantilla. Y en este caso, pues he tenido la suerte de que sea la duquesa de Alba la que ha dicho que sí, y ya en breve pues comienzo a hacerlo para poderlo presentar en el mes de febrero, y va a ser el cartel anunciador de este año. Yo soy una persona que por encima de ser pintor, me considero que lo más importante es ser persona. Y soy un hombre que he intentado cultivarme a nivel, no solamente a nivel artístico, sino a nivel incluso de lo que para mí es lo más importante de todo, que es a nivel espiritual. Yo soy un ser que cree tremendamente en el espíritu, creo que por encima de que seamos cuerpo en este momento, somos espíritus eternos, que hemos venido a esta tierra, a esta vida, en este momento, a cumplir un propósito, una misión de enseñanza, pero que realmente lo que más me preocupa es el aprender, el ir, digamos, espiando digamos, karma o ley de causa y efecto, como se podría mejor entender, y que es lo que hace que realmente yo me sienta bien conmigo mismo, ¿no? Ser pintor es una circunstancia como podría haber sido otra cualquiera, pero que es un propósito, digamos, que tengo en esta vida a nivel profesional, pero que lo que más me importa por encima de todo es el conocimiento del ser humano, quizá de ahí por eso que se vea en mi pintura, como han dicho muchos críticos,
porque mi especialidad está precisamente en captar el interior, porque el retrato no es solamente unas líneas que al copiarlas, digamos, al fijarte en el modelo y al copiarlas con exactitud, pueda resultar algo que se parece, no. Para mí el retrato es mucho más que unas líneas que configuran un parecido. El retrato es el alma, es captar el interior, es captar lo que se vislumbra a través de la ventana del alma, que para mí son los ojos, la actitud, la postura, el gesto, todas esas cosas es lo que determina un buen retrato. Y eso es algo que yo creo que me lo ha enseñado precisamente la observación y el descubrir lo que para mí significa la vida. Dice que el amor, sabiéndolo entender, es importante para él, que ha de comenzar primero por el respeto a la vida y a nosotros mismos. El amor tiene que partir desde el interior. Bueno, yo tengo muchos personajes, incluso populares, que se me han quedado muy grabados. Y te podría decir, por ejemplo, que recuerdo especialmente con cariño el personaje de Lola Flores, porque Lola, que era una mujer que aparentaba ser muy mundana, luego era una mujer también muy espiritual, era una mujer que se apoyaba mucho en sus creencias internas, en sus creencias pues hacia un Dios que ella lo determinaba de una manera muy personal y en el que tenía toda la fe del mundo, ¿no? Y era lo que le daba fuerza, ¿no? Pero luego hay personajes como, por ejemplo, Charo López, que también la recuerdo con especial cariño, porque en contra de la imagen que a lo mejor podía dar por aquellos personajes que siempre ha tratado en televisión, en el cine, como unos personajes así como un poco bruscos, ¿no? Yo creo que Charo López es una mujer que tiene mucha profundidad y eso lo recuerdo precisamente a través de su mirada, a través de su gesto, ¿no? Ha habido muchos personajes y también, por ejemplo, Maribí Dominguín, que fue una mujer que me ayudó mucho también en el mundo de la pintura a abrirme camino en Madrid y que, bueno, desgraciadamente hoy ya no está con nosotros, pero que siempre la tengo en mi recuerdo porque fue una mujer que me ayudó mucho y con ella además celebramos juntos por toda España esa muestra que se llamó Mujeres de España y que fue el compendio de aquella serie que hice para la revista Lecturas denominada Las Mujeres 10 Españolas en 3 dimensiones, ¿no? Con un plantel de mujeres que eran 36 y que eran las más destacadas, digamos, de la prensa del corazón o del mundo de la cultura y del espectáculo desde el año 89 al año 91. Tuvo siempre las cosas muy claras y se enganchó al retrato desde muy joven. Bueno, el retrato sobre todo yo creo que es precisamente porque considero que el hombre es el eje central de la naturaleza y de la vida. Y aunque todo es completamente importante, porque todo es obra del creador o de como queramos llamarle, pero yo creo que la obra más importante la hizo con nosotros, con los seres humanos, ¿no? Y eso me interesa mucho, el conocimiento, como te he dicho antes. Pero bueno, pues eso de querer indagar en la persona, es que me resulta muy interesante, siempre me resultó muy interesante. Y aunque también he hecho paisaje y he hecho bodegones y he hecho otro tipo de cosas, como también hice mis incursiones un poco vanguardistas cuando tenía 18, 19 años, por aquello de que la oficialidad, digamos, apoyaba mucho más lo que era la vanguardia o lo que determinaban como algo creacional nuevo y tal, yo comprendí que yo no estaba hecho para eso, que lo mío era el dedicarme al mundo del retrato, que era lo que realmente, para lo que había nacido, ¿no? Lo que yo creo que nací. Y entonces empecé a respetarme también más a mí mismo y a tener menos oídos hacia el exterior y a centrarme más en lo que realmente a mí me gustaba. Y yo creo que eso también es una de las cosas que han hecho que haya podido tener éxito, ¿no? Porque cuando uno realmente hace lo que quiere, pues lo disfruta mucho más y eso de alguna manera lo expande también más hacia los demás, ¿no? Cuando uno es sincero consigo mismo, pues también eso, los demás lo tienen que captar de alguna forma, ¿no? Y eso es para mí el tema del retrato, ¿no? El retrato dentro de la pintura es lo más complicado, ya que exige un gran dibujo y psicología. Yo soy un gran amante de la pintura de Velázquez, que para mí ha sido el más grande, e incluso los modernos,
los pintores incluso desde la época de los impresionistas, pasando pues por gente como los cubistas, los fauvistas, es decir, todos adoraban a la pintura de Velázquez. Y yo creo que Velázquez es un pintor que no se ha superado todavía, porque cuando hablamos de pintura moderna, tú coges un detalle de un pliegue de Velázquez o de un detalle de un bordado o de cualquier cosa que pintaba, lo amplías y es un cuadro abstracto maravilloso. Porque además Velázquez era un pintor de una pincelada muy suelta. A mí no me interesa la pintura artesanal, esa pintura que es relamida, que parece una fotografía, sino me gusta la pintura que tenga su materia, que se note cuando la mires de cerca que aquello está tocado desde la soltura, desde el dominio, no una pintura relamida o como se suele decir, sobada, ¿no? Eso no me interesa, porque eso me parece que es intentar copiar la fotografía, ¿no? Y además de una forma artesanal, y el arte y la artesanía son dos cosas diferentes. Hay otro tipo de arte que atrae también a Antonio, es el arte sacro. Los temas religiosos, porque para mí el arte sacro es como si fuera un tema eterno, es un tema que pasen los años que pasen, siempre tiene sus grandes seguidores, y además como trae consigo mucho la espiritualidad, aunque de alguna forma para mí la religión y la espiritualidad son dos cosas diferentes, pueden estar unidas pero no tienen por qué ser la misma cosa, porque la espiritualidad es nuestra esencia verdadera y como esencia verdadera no se necesita, no está creada por el hombre, mientras que la religión sí. La religión es producto del hombre y la espiritualidad es producto de Dios. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Un autorretrato encarnando a Jesucristo destaca entre sus obras de arte sacro. Y es que algo de divino hay en las palabras de este hombre, pintor del pueblo como él se define, que ha sabido sobre todo dar color a las almas. Si los seres humanos tuviéramos más conciencia de eso, tendríamos mucho menos problemas, tendríamos más autoestima, tendríamos más seguridad en nosotros mismos y existirían menos celos, menos envidias, menos sentido de competencia, que es lo que hace, precisamente viene del temor y del hecho de que creemos que puede haber otra gente que nos supera. Todos somos absolutamente únicos, todos tenemos un propósito, una enseñanza que venir a resolver o a enseñar a los demás. Y entonces cuando la vida la entiendes de esa manera, empieza a haber en ti una gran paz interior. Y desde ahí es donde puede existir la verdadera creatividad.